es en el estudio del pastorado y un poco más amplio que el seminario que tenemos de la semana, con la bienvenida a los pastores del sector de esta área de estudios intensivos. El tema libre que vamos a abordar ahora era libre, pues no concordando con los temas a tratar en el seminario, en el orden. Es el tema del verdadero evangelismo, porque queremos incentivar a los hermanos pastores del área ministerios asociados a tener una apertura evangelística, porque se ha malentendido algunas de las revelaciones o de las iluminaciones que se le ha dado en relación a un evangelismo bíblico, pero no a una negación al evangelismo. Sería absolutamente absurdo que cualquier hombre, incluyendo mi persona, a estas alturas estuviéramos cuestionando el evangelismo. Sería ridículo oponernos a la visión bíblica de lo que es el evangelio y el evangelismo. Voy a robar, hermano Sergio, si me hacen aquí una figura de un hombre caminando como que fuera el Señor, y vamos a ponerle ahí su manto arriba, su cinto, sus sandalias, ¿verdad? Así lo más esquemático posible, porque vamos a arrancar de ahí. Decía que el evangelismo tiene que ser modificado porque el hombre lo ha modificado. Es decir, lo ha hecho diferente totalmente al evangelismo, sino original, bíblico. Entonces, que quiero borrar la idea equivocada, imagen torcida, de que yo estoy oponiéndome en la misión al evangelismo masivo. No, hermano, ¿cómo voy a oponer yo al evangelismo de masas si es absolutamente bíblico y practicado por el Señor y por los apóstoles y por la iglesia? Pero sí me quiero oponer rotundamente a seguir haciendo un evangelismo a la manera de los evangelistas con información netamente humana, un show evangelístico o una reunión de iglesias para evangelizar a los convertidos, ¿verdad? Y etcétera. Eso es lo que voy a tratar de explicar ahora. Vamos a arrancar por decir que el Señor es el modelo de los modelos. No podemos depender de otro modelo. Es que lo que tenemos que insistir es en la ropa, Sergio, por eso. Entonces, vamos a hacerle que tiene un manto, ¿cómo se llama? Sandalias, ropa interna y la túnica. Pongamos que túnica, manto, empezando arriba, manto, túnica, cinto, o manto, cinto, túnica, ropa ropa interna y sandalias. Bueno, ya en esa base, porque vamos a hacerlo en esta forma, nos vamos a ocupar de las sandalias hoy, ¿verdad? No del resto de los ministerios. El Señor tuvo los 5 ministerios en su cuerpo físico, y esa es una de las razones fundamentales por qué en el cuerpo místico deben estar los 5, si es que está restaurado el cuerpo místico. Entonces vamos rumbo a la restauración de los ministerios. Bueno, dado que vamos rumbo a la restauración del ministerio evangelístico, es el caso, puesto que los otros ministerios están representados en el manto, en el cinto, en la túnica y en las sandalias y en la ropa interna, lo más sencillo, hermano, para entrar en estos detalles es averiguar cómo hacía el Señor en su cuerpo físico el evangelismo. Y tenemos el modelo número 1.
Todavía, si se quedara la idea de, pero es que Él es el Señor, Él es Dios, sí, ¿cómo no? Entonces, miremos cómo lo hacían los apóstoles, ya son hombres como nosotros, ungidos. Si no, diríamos, bueno, son apóstoles. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacían los evangelistas del principio? Pero es que ellos estaban, eran, bueno, etcétera, un montón de... No, pues entonces miremos cómo lo hacía la iglesia después de los apóstoles. Y por último, cómo lo hacemos nosotros. Y ahí tenemos todo. Entonces, empecemos por decir que el Señor, que es el modelo, Él salió a evangelizar. Entonces, el evangelismo, ahí está ya de hecho, el evangelismo personal es el primero que se hace. Ninguno ni aún el más grande de los evangelistas que haya ahora, empezó siendo un gran evangelista de masas. Empezó siendo un transmisor por testimonio de su vida cambiada. Ahí está ya el evangelismo personal. El Señor lo hizo, el evangelismo personal, y debemos decir, antes de hablar cómo lo hizo, digamos en qué consistía el evangelismo del Señor. Porque ya me estaba adelantando un poquito. ¿Cómo lo hizo? Vamos a verlo. Pero ¿en qué consistía el evangelismo de él? ¿Qué les decía? ¿A qué iba? Veamos que primero enseñaba a la persona. Le trazaba unas cuantas líneas, le hacía sencillo lo difícil. Y se lo explicaba a los Nicodemo, explicándole cosas celestiales y terrenales. Aunque ya no llegó a explicarle las celestiales porque le dijo que no. Le dijo el Señor, si no entiende las terrenales, ¿qué vas a entender las celestiales? El evangelismo es llevar a la persona al nuevo nacimiento, en la enseñanza, a que empiece de nuevo. No es reforma, no es educación, no es ni siquiera enseñanza magisterial del evangelio o de Cristo. No, es presentarle a Cristo. En lo que Cristo presentaba era presentarlo, el mensaje de restauración de Dios Padre, mediante la enseñanza, mediante la predicación, mediante la ministración. Ahí está. No puede haber entonces ya, si este es el evangelismo, no puede haber un evangelismo solo de mensaje, o solo de señales, o solo de enseñanza, o solo de predicación. Predicar, enseñar, sanar, echar fuera demonios, que sería la administración, todo eso. Eso es el evangelismo. Entonces, un evangelista conceptuado en el ámbito hoy de la palabra, es un evangelista que hace el evangelismo que hizo el Señor. Es el evangelista restaurado. Claro, hay muchos modelos. Yo diría que hoy, ¿a quién podríamos poner como modelo de evangelista? Vamos a ver que a la luz de la palabra sale trastocado casi todo. Menos mal, y gracias a Dios, que se está en un periodo de restauración. No hay evangelista que lo tenga ya todo, pero se está restaurando el que quiere. El que no sigue con sus shows evangelísticos y sus conjuntos hasta de rock and roll para atraer a la gente. No nos vamos a ocupar de lo negativo, ocupémonos de lo positivo. Entonces, el Señor ya sabemos qué era lo que llevaba, como evangelista. Él no iba a explicar profundidad de la palabra, sino que iba a enseñar que había que nacer de nuevo, que la sangre, bueno, usted sabe el mensaje evangelístico, y a ministrar. Esto sí que es sin qua non. No hay nada más después si no se procede en este camino. Es decir, el que no está haciendo un evangelismo bíblico está haciendo cualquier otra cosa, pero no es lo que podemos definir como evangelismo, como podría alguien testificar o como podría alguien dar un mensaje. Y le llaman evangelístico al mensaje que se presenta a Cristo, pues está bien, pero el evangelismo pleno, restaurado,
completo. ¿Qué es el que queremos saber? Es este. Muy bien. ¿Cómo se hace? Ahora vamos. Primero, personal. Pero el personal puede ser de dos tipos. Recibir a la persona necesitada de conocer al Señor, como Nicodemo, en una entrevista, o ir con todos los obstáculos que pueda haber y la distancia que sea media vez. El Señor muestra la necesidad estratégica. El Señor fue a la samaritana, una sola mujer, no, mejor dicho, una persona y mujer, fíjese, y fue. Cuando digo y mujer es que el Señor se ocupaba más del varón y fue a una mujer, hacerla prácticamente evangelista, pues. La mujer tiene privilegios en el evangelismo. Y vamos a verlo más adelante. Eso yo lo tuve que aprender directo del Señor. No lo podía digerir de hombre alguno. Porque me enseñaron a mí que la mujer a hacer tortillas y a cooperar en el cuidado de los hijos o a hacerse solo de hijos. Muy bien. Y hasta me habían enseñado que mientras más hijos tuviera, más se salvaba, como que era por número de hijos. Así se pone el evangelio muchas veces cuando el hombre lo manosea, hermano. Entonces quiere decir que el Señor va, es ir, pero note, no es ir a quien le pase por enfrente. Eso es testificar. Hay que decirle a todo el mundo que Cristo salva, que esto y que el otro. Eso es testificar. Pero estamos hablando de un evangelismo. Entonces es ir a alguien que el Señor tiene en su plan. Y que seguramente, si está en el plan, y debe estarlo para uno sentirse motivado por el Espíritu, debe ser estratégica la persona. Mire qué estratégica era la samaritana, hermano. Era una región olvidada entera la que estaba detrás de ella. Se trajo a Samaria, ¿no? Mire qué estratégico sería un Nicodemo que recibe el Señor. Se traería a todo el colegio de catedráticos de religión, ¿no? Estratégico. No perdía el tiempo el Señor con una gente del montón, diríamos, en el sentido de que Él tenía el tiempo justo, no que lo menospreciara. Claro, ya en el desenvolvimiento de todo el ministerio, Él trataba con toda clase de personas, pero cuando Él se dirigía, iba a fulano, a sudano. Evangelismo personal, entonces. Otra forma, en círculos pequeños. El Señor iba a casas, Betania, ¿no? El Señor iba a entregar su mensaje, pero eran también razones espirituales, no eran razones de afectos humanos, eran razones espirituales. Fue a imagínense qué deseos hubiera podido tener el Señor, que es y será el espiritual de los espirituales, de estar comiendo con los fariseos, invitado, esas se evade. El Señor fue, no que tuvo que ir forzado, sino que Él hizo caso omiso de sus deseos personales. Él no hubiera querido estar ahí, hablando con esa gente falsa. Él lo que quería era cumplir el plan del Señor y fue a darles una lección. Y se aguantó el ambiente. Interesante. No es lo mismo si uno es movido porque quiere estar en una reunión y ahí les voy a hablar del Señor. No. Ahí el objetivo principal es estar en la reunión y en el ambiente. Le gusta el ambiente. Ese no es el caso del Señor. Entonces el Señor hizo círculos de inconversos en ocasiones ajenas. Se reunieron, va a haber un almuerzo, invitamos al Señor. Llegó, habló, dio la lección y se retiró. Una forma.
O sea, que no es la forma a la inversa. Aprovechar estar uno en un almuerzo y uno desear estar en eso, y como uno es cristiano y le van a preguntar, pues uno va a decir que es cristiano, entonces ya evangelizó. Lo va a llevar el Señor, le va a decir, mira, ve a aquella reunión, no tengo deseos, ¿verdad? Ve. Y entonces ahí va a dar el mensaje. Luego el Señor llamó 12 para enseñarles el evangelismo, porque era uno de los 5 ministerios que iba a enseñar. Enseñarles el evangelismo. Entonces el evangelismo de auxilio, como de armar, de enseñar, de dotar a los santos para que salgan otros evangelistas. Eso sería, vengan 12, un evangelista reconocido ya, sería ahora, y enseñarles cómo se hace el evangelismo. El primer caso lo tenemos con los 12. Mire, el evangelismo, ustedes van a ir y van a hacer esto y esto y esto, y van a poner, miren cómo las manos sobre los enfermos, miren, y miren cómo van a sanar, mire ahí tiene demonios, fuera los demonios, ¿cómo te llamas? Y olvidando, Y ya después ellos otra vez, ¿cómo te llamas? Ya los cerdos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Hasta el día de hoy. Enseñó algo ahí. Por eso es ridículo que pongan en solfa eso de que se habla con los demonios. Claro que se habla con los demonios. Ahora, depende de qué se habla. Si usted lo que va es a oír demonios, ¿qué es que está ganando? Si usted lo que va es a curiosear con los demonios, cómo son las calles de allá y por dónde estabas y dónde saliste. Ahora, si usted habla tomando autoridad sobre los demonios, para ubicarlos, para reconocerlos, para eso ya sería plática de administración. Vamos más adelante, ya me salí del tema. Nota usted que lo que quiero decir es que entonces el evangelismo de Cristo también era enseñarlo. Él estaba haciendo evangelismo, lo hace después, pero está haciendo evangelismo haciendo evangelistas. Entonces la iglesia actualmente, me quiero adelantar a eso, debe tener fábrica en este mismo sistema de evangelista. Muy bien. Luego el Señor nota que hay mucho interés en algunos de los 12 y poco interés en otros. Entonces llama a 3. Evangelismo para 3. Fíjense qué tremendo. Y después ve que hay un prospecto más adelante que era para hacer el evangelismo mundial. Y lo llama. Y le hace evangelismo unipersonal. Pablo le enseña el evangelismo. Solo a él. Pablo se dio el lujo, hermano, de que los otros entre 12, ¿verdad? Y Pablo, él solo, asistía con su cuadernito, y ya estaba el Señor llegaba, le enseñaba, le dictaba el evangelio. Lo hizo evangelista. Personal. Yo sé que el Señor puede ser evangelista si está haciendo evangelista personalmente. Notan ustedes que el panorama es muy distinto al que estamos viendo, pero no es para burlarnos de lo que estamos viendo ahora, sino para modificar a lo que esté al alcance de nuestra voz. Llama 70. Y otro espontáneo por ahí que había aprendido el evangelismo, andaba suelto por ahí. El Señor dijo, déjenlo que coopere. Nota eso. No les tenía un estricto control. Tienen que estar conmigo y había ciertas libertades con algunos, por razones privadas. Luego viene el evangelismo general. 10,000, 5,000, contando solo los varones, estaba haciendo evangelismo. Ahí está el evangelismo de masas. Pero noten que el evangelismo de fondo no fue el de masas. En donde había más enseñanza era, como dijo un evangelista que acabamos de oír, era donde estaban los que al Señor le interesaba que oyeran aquí, y los discípulos en medio de ellos. O sea que le estaba hablando como diciendo, fíjense bien,
Y hacía el evangelismo y los discípulos ahí. Entonces le estaba dando una clase general en lo práctico de evangelismo. Amén. Nunca el Señor hizo evangelismo si no fue rematado con ministración. O sea, el Señor quería siempre hacerlo en esa forma. Ahora, nosotros notamos, hermano, que el evangelismo que la iglesia ha hecho de Cristo para acá ha sido un evangelismo que poco a poco se ha despegado del patrón de las señales y las ministraciones para hacer un evangelismo netamente de oratoria, de púlpito. O si no, solo de señales baratas, inventadas, fabricadas. Fíjense lo que les voy a decir. Yo sé que, con el respeto de mis hermanos evangelistas, que son genuinos, hay evangelismo de charlatanería, hermano. Y ese evangelismo nos está haciendo daño. Gente que no tiene control de nada, de nadie. No se controla ni finanzas, ni se controla lo que hacen, lo que dicen, etcétera. Y ahí hay cosas horrorosas que la gente está mirando. Bueno, con eso quiero decir que el evangelismo tiene que ser bien controlado. El evangelismo note algo tremendo, como estamos viendo al Señor, ¿no? El evangelismo del Señor se dividió en dos partes. Diríamos en tres. La primera, Él hizo un evangelismo presentándose como un hombre. Vivió como un hombre correcto. ¿Y qué correcto, hermano? Nadie le podía decir que había pecado. O sea, lo primero es presentación de la persona del evangelista. Estamos viendo el modelo. Esto es indiscutible. Esto usted puede discutirlo si quiere, pero yo ya lo tengo asentado y estoy viendo a Cristo. Estoy viendo a un Cristo que se presenta como persona, no trae mensaje, no tiene mensaje. Él se presenta como un niño o como un bebé y luego como niño, como adolescente en un hogar y todas sus actividades eran ayudar a José en el taller de carpintería, aparentemente perdiendo el tiempo. Aparentemente, la gente diría, ¿cómo no aprovechó esos 30 años? ¿No tenía poder? Claro que tenía poder en el sentido potencial, pero no lo estaba desarrollando en el espíritu. Tenía que ser en la hora del Padre, en el momento del Padre, en el poder del Espíritu, etcétera, y eso estaba reservado para el Jordán. Entonces la primera parte es la pre-Jordán, la post-Jordán y la post-resurrección. Tengo el gusto y el honor de decirle que nosotros vamos a pasar la misma ruta. Óigalo bien. Vamos a tener evangelismo, y esto tal vez lo tengo que explicar después. Vamos a tener evangelismo a la manera cuando nos convertimos, pre-Jordán. Vamos a tener, imagínense cómo era el evangelismo del Señor pre-Jordán. Era nada más vivencias, viviendo obediente, correcto, impecable, nada de mensaje, nada, creciendo en conocimiento. Bueno, ahí tenemos ya al evangelista en ciernes. ¿Y qué pasó? El Jordán. Un evangelismo, ahí ya es ministerio, allá está la vocación, acá está el ministerio, llamado. Muy bien, él ya venía programado. Jeremías ya venía de profeta, pero lo llamaron a ser profeta aquí. Pablo ya venía de antes programado, predestinado, pero lo llamaron aquí a su debido tiempo. Cristo ya venía todo preparado, pero lo llamaron en el Jordán. Él pasó a ser evangelista, estamos hablando solo de evangelismo, evangelista activo solamente después del Jordán. Antes del Jordán fue un hombre, diríamos ahora, convertido, correcto, cambiado, nacido de nuevo. Hola, hermano. Esa fase toda la tenemos.
Se me imagina así como ha imitado la ciencia. Primero evaluar las actitudes del muchacho de kinder y la primaria y luego vocacional, hasta que lo llaman a esta carrera o a esta otra, pero se están cuajando las vocaciones. Ahora el Señor lo vimos ya en el ministerio ungido post Jordán. Muy bien, ya usted sabe el ministerio. Y ese ministerio se puede reproducir, porque esas cosas haréis vosotros, etc. Y mayores. Pero oiga, en esa y mayores hay un ministerio en el poder de la resurrección. Y yo creo, por los estudios que hemos hecho ya previos, ¿no? Las explicaciones y todo, suficiente base, no para explicarlo ahora, que va a volver a tenerse un evangelismo, un ministerio en la resurrección. Esta idea me tenía a mí muy arrobado, y entonces en mi biblioteca por ahí de cajones, no la biblioteca que estoy fresca, saqué un libro, busqué un libro, más bien cualquiera, pero en la pasta me llamó la atención un libro y lo saqué. Y estaba con eso. ¿Y qué sucede? Que ahí en ese libro, viejo, dice, la iglesia al principio, y hacía 24 o 48 horas que habíamos estado platicando sobre una pregunta. ¿Por qué le dijeron a Juan si era el profeta? Juan 1:15 creo. Y entonces sabíamos quién será ese profeta. No, le habían preguntado que era Cristo, si no era Cristo, si no era Elías. Dijeron, y el profeta, entonces ¿qué iba a venir otro profeta? Y yo estaba 48 horas, el libro. Y en el libro está la explicación. Y dice, qué casualidad, ¿verdad? Y dice, la iglesia al principio, hasta que entró en el oscurantismo y en la hegemonía de una iglesia herética que nosotros conocemos, masiva, creía que los muertos en el Señor vendrían antes que el Señor. Pero no se quedó ahí. Fíjese, eso confirma lo que hemos estado insistiendo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, que el Señor vendría a nosotros después que aparecerían los muertos, ministros, santos, resucitados. Y que por eso, qué casualidad más grande, hermano. Por eso le preguntaron a Juan, ¿quién eres tú, Juan? ¿El Cristo? No. Porque si le hubieran dicho el Cristo y los que iban a venir antes no han venido. No soy el Cristo. ¿Eres Elías como para decir que ya viene el Mesías? No. ¿Eres el profeta? ¿Quién? Y ahí en el libro explica que más antes, en el Antiguo Testamento, los que terminaron de oír las profecías antiguo testamentarias y esperaban al Mesías, los que durmieron, también durmieron en Jesús. O sea, esperando a Jesús, quiere decir, no muertos en Cristo, que esos son de la iglesia. Los que murieron en Jesús. Ellos, hermano, no sabían que algunos no morirían. Sin embargo, después se supo algo que como que Juan no moriría. Juan el que hizo el Apocalipsis. Y el Señor lo explicó, sí va a morir. Pero va a estar cuando, ¿qué si yo quiero que esté cuando yo venga? Mire, hay atisbo ahí, pero no temas. Todo eso era compaginado con el libro. Ahora el libro me estaba confirmando, pues no me estaba dando la base, me estaba confirmando. Y mire qué más dice en el libro. Entonces,
cuando los del Antiguo Testamento que estaban esperando al Mesías vieron que apareció Juan, pero ni que lo hubiera mandado a pedir a una biblioteca específico el tema, me hubiera venido, hermano. Cuando vieron a Juan, dijeron, debe ser Elías entonces, ¿no? Si unos dijeron, ¿es el Mesías? No, preguntémosle. ¿Es usted el Mesías? No, debe ser Elías. Porque sabían que Elías venía, profecía antiguo testamentaria. No es Elías. Debe ser el profeta. ¿Usted se ha preguntado cuál es? Y ahí dice, es que los que esperaban en Cristo, muertos en Cristo, esperaban una venida, no dos. Un Mesías que se iba a quedar con ellos. Lo demás lo tenemos aclarado después nosotros. Y sabían que entonces los profetas, encabezados por Jeremías, que fue el profeta que llevó a Israel al cautiverio, es decir, lo acompañó, vendría a la restauración. Y entonces pensaban que Juan era, si no era Elías, era Jeremías, o alguno de los profetas, porque esperaban que los profetas resurgieran antes de la venida de Cristo, para que Cristo fuera recibido por ellos y ellos terminaran así o reiniciaran así su ministerio que habían concluido al morir. Ahora note usted, como vieron que no era ninguno de ellos, rechazaron al Mesías. Vaya, porque ellos solo sabían una venida, ellos no sabían que era para la segunda eso. No sé si me está captando, porque ese libro a mí me confirmó. Dije yo, ay Señor, no es mío esto nada más. ¡Qué tremendo! Entonces, hermano, va a haber un ministerio de la resurrección. Y Pablo decía, yo quiero estar en ese ministerio extra resurrección. Y él tenía el gran misterio de que algunos no morirían. Entonces va a haber un ministerio de no muertos y un ministerio de muertos resucitados. Ahora óigalo, hermano, por eso los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que no vamos a morir seremos transformados. Y juntos pasaremos ese trecho del ministerio de la resurrección de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo fue el ministerio de Cristo resucitado? No echó fuera demonios, no sanó enfermos, fue conjuntar la iglesia, asegurarles que estaba vivo y hacerlos que estuvieran juntos para formar el bloque que iba a evangelizar al mundo. Eso fue en su primera venida y ahora es lo mismo. Perdonen que me emocione. Qué glorioso. Entonces, hermano, lo que estamos hablando del ministerio, esto todavía merece explicaciones alrededor, ¿no? Los que estarán oyendo por primera vez dirán, bueno, ¿y eso qué es? Pero realmente vamos a seguir la ruta de Cristo completa. Estaría dicho, hermanos, que por ejemplo que los muertos se levantarían con Cristo al resucitar, gracias. Sí, no estaba dicho. Y se levantaron. No estaba dicho que se iba a abrir el velo del templo y se rasgó. Cosas que no están dichas. Pero ahora note algo. Me acaba de venir un testimonio de un hermano en el norte, pastor, que no creía la doctrina. No solo este punto, otros puntos. ¿Y sabe qué le está sucediendo, hermano? Ahora me ha llamado como 4 o 5 veces seguidas, confesándome que no creía todo lo que yo predicaba,
pidiéndome perdón, rehaciendo todo otra vez, diciendo que ahora está. Mire, hermano, ¿y sabe qué testimonio? Aquí traigo varios confirmatorios, pero oiga este. Como la doctrina está saliendo tan despegada, diríamos, de letra, aunque dentro de la Escritura. Entonces lo primero que se fue decirle, para hacer yo el Nuevo Testamento, le dijo el Señor, me salí del Antiguo. Y los que buscaban base a lo nuevo en el Antiguo, no la hallaron, toda la base. Por eso le estoy diciendo, ¿dónde estaba que se iba a abrir el velo del templo? ¿Dónde estaba que iban a resucitar los muertos cuando Cristo resucitara? ¿Dónde no estaba? Eso los tuvo que hacer de nuevo. Y le dijo el Señor, y del nuevo me voy a salir para hacer lo que sigue. No le busquen letra. Y le dijo más, le dijo, y en lo futuro que viene para ustedes, no tendrán libro porque yo no os quepo en un libro. En esa dimensión ya no hay libro, porque ya no cabe, porque ni cupo lo que hizo en su primera venida. Oh, hermano. O sea que va a venir el Señor otra vez a hacer lo que hizo allá al principio. Va, y le digo más. Yo me salí del tema, ¿verdad? Le dijo que lo tuve que apuntar esta mañana porque son varios telefonemas. El evangelismo del reino es que vamos a tener ya, que viene ya, es de la resurrección. El evangelismo que va a evangelizar el mundo va a ser el evangelio de la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque lo van a hacer resucitados y lo van a hacer vivos transformados y lo van a hacer luego otros que van a quedar en poderes de otra jerarquía, de otra estirpe. Me va a permitir aquí, yo creo que nos van a las 12. Le preguntó el Señor a este hermano, llorando en el teléfono, hermano. Le preguntó el Señor, le dijo, ¿dónde estuvieron? Le dijo, tú que buscas letra, le dijo. ¿Dónde estuvieron los resucitados de la resurrección del Señor durante los 3 días en que los levantó al morir y los sacó de la tumba al resucitar? Y le dijo, y tu apóstol está enseñando de que hay trabajo más abajo. Ahora la aclaración es entonces, la respuesta a esto, ¿dónde estuvieron los muertos que Cristo resucitó al morir? ¿Porque los resucitó al morir? No, ¿o sí? Lo lee 27, 51 y 52 de Mateo. Y ya va a ver usted qué hizo con este hermano. Le confirmó la doctrina en Hechos. Con Hechos. Pero búsqueme la cita. Note, ellos resucitaron al morir Jesús. Vamos a establecerlo, ¿no? Léelo. Oiga. ¿Se abrieron los sepulcros? Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Bueno, cuerpos que se levantaron. Ahí dice que los resucitó. Sigue. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección hasta los 3 días salieron de los sepulcros. ¿Y dónde estuvieron esos 3 días? Bajaron acompañando al Señor y después lo sacó él. Como el hermano se quedó perplejo, entonces un diácono de la iglesia, mi hermano, me están confirmando a mí por profecía, por mensajes por teléfono, por esto y por hechos, la doctrina. Ahora el hermano dice, ahora quiero oír la doctrina, hasta me quiero ir a Guatemala y voy a ir a donde no iba a ir y ahora quiero ir. Porque ahora le dijeron que era la doctrina restaurada. Ya a ver, esto está grueso, hermano. Cierren la puerta y tapen todos los hoyos. La vamos completa.
Entonces, murió un diácono joven de la iglesia, que había sido muy buen diácono, muy buen hermano, bautizado con el Espíritu Santo, pero se fue al mundo, a las pandillas de los famosos cholos allá, por ahí, y lo mataron. Entonces el hermano fue al cementerio a los funerales del joven, perplejo, ¿se salvaría? No se salvaría. ¿Sería legítimo? No sería legítimo. Entonces dice que estaba abriendo la Biblia en el cementerio para dar el sermón del difunto. Y dice que le dijeron, Daniel 11:85. Llorando me estaba contando eso, hermano. Y le dijo, este es uno de esos que te ha predicado el apóstol tuyo, que yo trabajo después de muertos. ¿Qué dice el verso? También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos No para hasta el perderse. tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Nota que muchos van a estar cayendo muertos por pandilleros o lo que sea, cortados por el Señor. Dice que le dijo, a este que vas a enterrar, lo corté para purificarlo. Y entonces se acordó de lo que yo estaba enseñando. Es verdad lo que está enseñando. Y agarró el teléfono, pagó no sé cuánto, porque habló como hora y media. Bueno, algo más. Una madre, ese es otro testimonio, aparte. Una madre acaba de regresar y fue a traer a su hijo, habló media hora con él, palpable, visible, para que regresara a la iglesia. Tenía 8 años de estar tirado en el mundo y le dijo, regresa porque ya el tren de Dios salió y me mandaron a avisártelo. Y mis hermanas, le dijo, yo les voy a avisar a tus hermanas porque voy a ir con ellas también. Me mandaron, ya el tren de Dios salió, reconcíliate y ve a la iglesia que dejaste porque ahí están restaurando la doctrina de los apóstoles. No es que los estemos amarrando aquí a ustedes, hermano, pero esa es la verdad, yo tengo que decir la verdad. Bueno, les quiero decir algo fuerte, pero no lo van a tomar ustedes como una enseñanza ya. Un hermano se paró en vista de todo lo que estaba oyendo, testimonios, y que hermano, un papelito que le daban al hermano y el papelito a leerlo, el hermano ni lo podía decir a la iglesia. Y me agarró el teléfono y me llamó, hermano, me acaban de entregar un papelito de una persona que ni viene, primera vez que está aquí. Y mire, y que le mostró el Señor, le mostró que nosotros éramos ángeles antes. La doctrina, punto por punto, punto por punto. Todos los puntos que él no creía eran los papelitos que le llevaban. Y yo no la mandé, hermano. Se acercaban a contarle por cantidades. Y eso no solo en el norte, Sudamérica y en otros lugares de acá. Ministraciones actualmente por espíritu de ministros. Usted le van a llegar así de repente, hermano, usted me llegó a ministrar y sané, hermano. Soñé que usted llegó o vi que entró, y etcétera, etcétera. Yo tengo datos, ya al principio yo no lo creía, hermano, aunque lo veía que Pablo parece que tenía eso. Llegué a Arequipa, Ecuador, y me dice el pastor, hermano pastor, llorando también, hermano, conmocionado, conocidísimo, hermano, que yo sé que no puede estar inventando cosas. Me dijo, hermano, usted me vino a ministrar aquí una noche. Y me dijo, tal es el problema, se va a resolver así, así, así. Y yo lo vi, abrí mis ojos bien, dice que todavía así, a ver si los tenía abiertos, mirando. Y yo dije, y luego otro caso, y luego otro caso, y están sucediendo esos casos. Pero viene lo grueso.
Un hermano se paró al estar oyendo todo eso y dijo, denme la palabra. Les voy a contar por qué estoy aquí. Nuevo, de 6 meses de estar en la iglesia. Yo vine hace 3 meses aquí y empecé a oír que los muertos se levantaban y dije yo, no, esto está raro. Y oí que como que iban a bautizarse algunos por los muertos. Esto está peor de mormones, dijo. Y dijo, no, así sí no. Y se fue. Yo quiero que usted lo entienda bien, hermano. Le estoy contando una experiencia que pasó. Lo que nosotros hemos estado diciendo, que hay revelación tenue todavía de lo que será la relación del ministerio resucitado, en donde habrá compaginación, en donde habrá comunión con santos. Por supuesto van a estar resucitados, espíritus hechos perfectos, y nosotros todavía no transformados, porque vamos a ser transformados después. ¿Cuánto tiempo? Ese es otro tema. Por eso, ahorita, el que crea que estamos ya sabiendo del nuevo antes de tiempo, Nuevo Testamento, se le va a poner seria la cosa, porque esas verdades estamos recibiendo. En cuanto a esto que le digo, ¿qué le pasó a este hombre? Eso lo dijo delante de toda la iglesia. Lo que pasó, hermanos, que yo regresé es porque al irme de esta iglesia, al siguiente día yo iba a bañarme, y adentro del baño, al entrar, estaba mi hermano menor, muerto hace 10 años. Dice que le dijo, mi hermano, no te salgas de esta iglesia, porque eso que estás oyendo es verdad. Vas a ver que se va a restaurar en toda la iglesia del Señor las verdades que estás oyendo ahí. Y era asustado, porque él se había salido sobre todo por oír que muertos iban a bautizarse. No sé qué mencionaron por ahí. Y entonces le dijo, ahora hermano, le dijo, hermanito, yo vine porque yo no me bauticé al morir. Y te pido que te metas a esa bañera y te bautices por mí. El hermano temblando, ya se puede imaginar, porque el hermano parado mirando ahí, se metió a la bañera y di que es en el nombre de Jesucristo. 7 veces mayor que la primera. ¿Usted cree que estos ministerios actuales nuestros van a estar edificando una iglesia 7 veces mayor que la primitiva si no le llegamos las suelas a las suelas de Pablo? Pero sí va a haber una restauración plena primero de ministerios en el poder de la resurrección. Yo no sé cuántos creen eso, ni me atrevo a decir que levanten la mano. Tuvo ministerio Cristo del atrio. Tuvo ministerio del lugar santo. Tuvo ministerio del lugar santísimo. Nosotros tendremos los 3 ministerios en el ministerio evangelístico. ¿Cómo cree usted que el mundo va a ser salvado, el salvable? El mundo es salvable, sino por un ministerio o ministerios o por una iglesia sobrenatural. Por eso la iglesia la van y va a evangelizar y la van a glorificar y la van a quitar la mancha y la arruga acá, porque no tiene que ir a evangelizar al cielo. ¿Para qué van a hacer una iglesia sin mancha, sin arruga, sin nada semejante, gloriosa, sino para que se manifieste en la tierra y evangelice al resto de los hombres que faltan?
Hermano, tarde que temprano le va a llegar eso si no le ha llegado. Y nosotros en este ministerio evangelístico vamos a participar. Por eso el Señor levantará primero a los muertos. Y los muertos conocidos de la ley y de la era pasada van a ir a las Jerusalénes, judíos, como en la resurrección del Señor. Y los de la iglesia, muertos en Cristo, van a ir a los nuestros. Mientras nos transforman a nosotros, porque no hay nadie a la luz de estas revelaciones que me pueda mostrar que no hay espacio entre los muertos primero y nosotros transformados. Y nadie me puede negar que no van a estar ociosos los muertos resucitados. Como no los dejó tirados en el sepulcro 3 días, más que como no los dejó ahí tirados, sino que los sacó a testificar mientras se iban con él. Eso sucederá. Óiganlo, yo lo estoy recibiendo, y si yo lo estuviera recibiendo sería poco. Hay confirmaciones, hay afirmaciones, hay iluminación, y lo vamos a ver, hermano. ¿Nota usted que el ministerio evangelístico en este caso no es nada más? ¿Para qué va a restaurarse el tabernáculo de David? Para que el resto de los hombres y los gentiles, ¿sabe qué quiere decir eso? Para que los que faltan de Israel, los hombres, y los que faltan de los gentiles, entren. Esto no es estando en el cielo, es aquí. Voy a leer. Oh, hermano, qué tremendo. Yo estoy muy impactado. Aunque nadie creyera todo esto, yo estoy feliz de haberlo recibido. No vaya a salir a bautizar muertos, hermano. Fíjese lo que yo estoy diciendo. Va a empezar a haber avisos y va a empezar a haber cosas muy particulares. No de enseñanza de púlpito. Pablo no lo enseñó de púlpito. Pablo lo dio en la iglesia primitiva. ¿No se bautizan ustedes por los muertos? No era una enseñanza de arriba, era enseñanza privada, por espíritu. Y ustedes se bautizan por los muertos y no creen en la resurrección. ¿Cómo está eso? Eso fue lo que les dijo. Si hubiera sido Pablo en ese momento y esa era una herejía, le digo, están ustedes en esa herejía de bautizarse por los muertos. Mire cómo, qué barbaridad, y no creen en la resurrección. No, puso la una al nivel de la otra. Écheme la piedra después. Después me sobo yo con aceite. 15 de Hechos. En el verso 16 y 17. 16 dice, reedificaré el tabernáculo de David. Bueno, ya dijimos que esa no es una reedificación judía, porque el tabernáculo de David no era judío, era del nuevo hombre. Entonces va a reedificar, va a restaurar todo lo del nuevo hombre, la iglesia, para que, de 17, el resto de los hombres judíos, porque los gentiles están abajo, y todos los gentiles que están llamados, entren. ¿Nota? ¿Lo notó? Muy bien. Ahora sigamos con el evangelismo y ya terminamos. Yo hoy sí me fui de largo, pero vamos a dar lugar a preguntas y ahí crucifíqueme si quiere, hermano, en las preguntas. Y vamos a ver cómo salgo del apuro, pero yo tengo la cosa ahí. ¿Cómo evangelizó Pablo? Como Cristo. ¿Cómo evangelizó Pedro? Como Cristo. Pablo evangelizó y dijo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Lo que Pablo hacía, hágalo usted y no es herejía. Aunque no lo hagan ahora los demás. Pablo no se asustaba con esas verdades, hermano, que acabamos de decir.
Y nosotros ahora decimos, ¿y qué irá a venir después? Después los muertos se van a bautizar por los vivos. ¿Sabe qué texto me dio el Señor para confirmarme eso? Ellos, los que se fueron, no serán perfeccionados sin nosotros. Y le dije, oh Señor, nosotros vamos a aportarles a ellos, ¿pero qué? Si ellos vivieron cosas más grandes que nosotros. No serán perfeccionados sin vosotros. Esperarán la perfección completa con vosotros. Bueno, déjenme, ahorita voy a terminar. Ya no sé ni por dónde voy. ¿Cómo evangelizó Felipe? Igual que el Señor. Hasta le asistían los otros ministerios para completar el seguimiento y la administración. ¿Cómo evangelizó la iglesia primitiva? Ir por todo el mundo, predicar, usted ya sabe, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que seguían. ¿Cómo estamos haciéndolo nosotros? Ahí está el punto. ¿Cómo lo deberíamos estar haciendo? Como lo hicieron ellos. Hermano, me dijo alguien que cuando hablaba de cosas parecidas, hermano, entonces como usted quiere ser muy bíblico, la burla siempre, ¿no? Pongámonos sandalias y salgamos a evangelizar así como ellos. Oiga bien. Nosotros podemos utilizar todos los medios avanzados para el evangelismo. Televisión, radio, pósters, anuncios, volantes, todo lo que sea. Y no que porque ellos no los usaron, nosotros no los usemos. Nosotros usemos todas las ventajas de hoy para hoy, porque ellos, en el mundo de ellos había menos gente. Ahora tenemos más ventajas porque hay más gente. Pero el evangelismo debe ser retornando al original. Resumen, evangelismo como el de Cristo, como el de Pablo, como el de los apóstoles, como el de la iglesia primitiva, etc. Ya describimos cómo. Evangelismo personal, ir o recibir gente. Con ministración, masivo, por grupos, como sea, pero ir o recibir. Ir o recibir. Ahora, la verdad tremenda es, no puede ir nadie a hacer un evangelismo efectivo, no solamente viendo que tiene que ser de la manera que hemos dicho, sino que el Señor dijo, ustedes son testigos de mi resurrección. Capítulo 24 de Lucas. Ustedes son testigos de mi resurrección. Pero no vayan a ir a testificar. No vayan a ser testigos todavía. Vayan al aposento alto. Y al ser revestidos de poder, me serán testigos en todo el mundo. Entonces ya no solamente de la resurrección, sino testigos de lo que van a ver y oír en el evangelio de poder. Yo fui a una ciudad grande. Y un evangelista grande. Ni lo alzaban a ver. Porque el evangelismo de grupos que tienen ellos, y de iglesia, y en carpas, masivo también, es tremendamente parecido al ministerio de Cristo y de los apóstoles. Y un evangelista que manda a la punta que llegue en silla de ruedas y manda a los enfermos que se vayan a su casa porque él no está orando por toda esta gente, ni lo oyeron, hermano. Porque están acostumbrándose en pocos años a ver otra vez el evangelismo aquel. Como es moderna la cosa, taxistas llevaban gente a la carpa del evangelismo. Impíos. Bajaban la gente del taxi. Ellos abrían la puerta y se quedaban mirando al evangelista, ¿sí, verdad? Y ya no iban a recoger más gente. Y cuando les preguntaron, ¿y por qué no va a hacer más corridos? Hay más gente que viene. Veían manos gigantescas encima del evangelista.
Y todos los que entrevistaron, o la mayoría de los que entrevistaron, no se iban ya, llegaban y se quedaban, porque decían, es que nos llama la atención, qué hermosas gentes tienen ustedes allá arriba en la plataforma de blanco. Y los evangelistas y todos los hermanos no veían nada, sino solo los taxistas. Los impíos viendo ángeles y los evangelistas recibiendo pedradas. ¿Qué le parece? Un evangelio, hermano. Tremendo. Un hermano acaba de ir ahí después que yo fui y habían intentado matar a un hermano por trama religiosa, para variar. Y le tiraron y no lo mataron y tenía el hoyo en el saco de la bala. Ese mismo hermano, como no lo pudieron matar, entonces esto ya es lo que me contó el hermano que fue, y que consta entre paréntesis, otro hijo de un ministro, inconverso el muchacho, aunque religioso, se fue también allá y regresó convertido, fíjense, ese hijo del ministro. Pues este hermano fue y dice que le contó el hermano de sus propios labios, el hermano que le iban a matar. Y le dijo, hermano, no, le dijo, el hermano Otto me contó, le dijo que había sabido de usted que esto y esto. No, si hay otra cosa más grande, le dijo. ¿Qué? El hermano Cabrera de Miami, para que vean que hay personajes que atestiguan. Me iban a secuestrar hace pocos días. Y 4 hombres armados se pararon en las 4 esquinas del carro, interceptaron el carro, él iba con la familia, el hermano Timón. Y el más agresivo cogió la manivela para abrir la portezuela del carro y gritó. Y gritó, pero veía que no se desprendía la mano. Y el hermano asustado adentro, hermano. Y salieron a la estampida los otros con ametralladoras. No lo pudieron. Y el otro no se podía ir. Lo capturaron. Y cuando lo capturaron tenía la mano prendida a la manivela del carro, quemada, solo el muñón. Evangelismo como al principio. Si yo veo ángeles, si yo veo esto, todo se me va a facilitar. Quizás no lo voy a ver yo, lo van a ver las gentes que van a ir a oír. Porque el objeto no es ir a ver ángeles, nada más. Oír la palabra de Dios. Amén. Y amén. Cierro, ahí está. Preguntas para ustedes. A ver si no dejé algo aquí. Hacen preguntas. Pidan la palabra. Tremendo está esto, mi hermano. Mire, nosotros estamos, y eso que estamos viviendo, solo los préstamos de los poderes del siglo venidero. Y cuando estemos en el siglo venidero, en la edad esta de la resurrección, por eso Pablo decía, yo quiero conocerte, Jesús, pero en el poder de tu resurrección. Ya ministré ungido, Señor, pero yo quiero resucitado. Aleluya, yo también. Esto se pone bueno. Doctor, como una aportación a esta doctrina, en Hebreos 6 nos habla de que la enseñanza, las 6 enseñanzas elementales, dentro de ellas está la resurrección de muertos, pero Pablo dice aquí que es el fundamento de la iglesia. Entonces, seguro, si la iglesia primitiva, no son despreciables. Exacto, si la iglesia primitiva vio esto como un fundamento en la iglesia al principio, entonces, ¿cómo alcanzarían ellos a entender a la perfección esto? Y que ellos no alcanzaron la plenitud de la iglesia de lo que alcanzará en los días finales. Si ellos lo vieron como fundamento, entonces, ¿cómo lo vamos a ver nosotros 7 ahora? veces mejor. Nosotros mismos, entre resucitados. Lo que yo veo, doctor, es la importancia sobre la doctrina
como fundamento de la iglesia. La iglesia primitiva tuvo las muestras de resurrección. Nosotros veremos la resurrección. Hermano apóstol, yo quisiera nada más tal vez dar alguna Sí, aportación hermano. con respecto a la doctrina que se ha estado estableciendo. Y hemos tenido una bendición en la iglesia nuestra, que cuando usted da la doctrina, nosotros ya hemos tenido una experiencia previa. Fíjese que lo que usted estaba hablando con respecto al principio del cómo se hace el evangelismo. Entonces el punto número 1 es personal. Fíjese, hermano, que la semana pasada mi esposa me pidió autorización para reunir a todas las hermanas. Yo le hice la llamaba a todas las hermanas y llegó todas las hermanas. Entonces el propósito era de salir a evangelizar, evangelismo personal. Entonces las preparó ella, oré por las hermanas, entonces las enviamos para que fueran a hacer evangelismo personal. Y antes de ir al mercado, ellas al siguiente día llegaron a la iglesia para contar testimonios, experiencias que habían tenido con la primera actividad que tuvieron. Y hermano, era algo maravilloso. Cada hermana llevaba una experiencia diferente, iban de 2 en 2 y llevaban experiencias fantásticas, hermano, de cómo el Señor las había respaldado en el evangelismo que están realizando. Eso se empezó la semana pasada, ya llevan como 3 actividades, ellas, y el Señor está con ellas. Yo creo que es la primera... Un evangelismo del Espíritu es imparable. Y son mujeres las que están yendo. Es decir, que empezaron las hermanas, las samaritanas. Amén, hermano. Samaritanas. Noten cómo se está aplicando. Debo decir que, ampliando, antes que venga la otra pregunta, maravilloso, hermano, hay que poner en práctica todo eso. La mujer tiene participación en el ministerio evangelístico como cualquier varón. La mujer debe estar en sujeción, esa es toda la condición. Esa es la apertura que tenemos ahora, ¿verdad? Total, a mí me lo dijo el Señor audiblemente y confirmado. Hermano, yo estoy sorprendido con lo que usted está enseñando esta mañana, porque hace 15 días que yo vine, le platiqué, hermano Dulio, acerca de algo que llegó una hermana a decirme para que yo se lo dijera a usted. La hermana estaba orando y el Señor le mostró algo. Voy a contarlo porque quiero llegar a lo que usted está tocando, hermano. Ella vio en la misión, en la iglesia, se vio aquí y comenzó a haber persecución grande contra la iglesia. Comenzó a ver incluso que se ponían bombas, granadas dentro del auditorio. Pero vio que el Señor mismo llegó y cogió la iglesia, la congregación, y la metió debajo de una roca lisa. Y vio que no llegaban las bombas, granadas a la congregación. Vio que estaba bien protegida. Después de esto fue a un nivel de una visión. Vio que de la roca salía un río bastante fuerte, caudaloso. Y vio a mucha gente a orillas del río. Muchos comenzaron a meterse a las rodillas, a los pies, como el río Ezequiel. Pero vio que a muchos estaban cavilantes, pensando si se metían al río, no se metían. Vio que otros se tiraban a nadar clavados en el río, pero vio otros que estaban así. Entonces vio unos ángeles grandes, dice ella, y vio que agarraban a estas personas y los tiraban al río porque estaban cavilantes. Pero vio a otros que se encontraban asombrados, como que renegaban a eso. Entonces el ángel los agarraba y los estrellaba contra la roca. Y al estrellarlos contra la roca, vio que rebotaban contra la roca y se levantaban. Entonces el ángel ya no solo los volvía a estrellar, sino que los tiraba fuera. Los tiraba fuera de la roca. Y dice que ellos querían entrar, pero el ángel ya no se los permitía. Lo más tremendo fue que lo vio a usted parado sobre la roca. Y vio que le comenzaban a crecer los pies a usted. Y dice que ella se asombró porque los pies le crecían y le crecían. No está saliendo mucho. Le crecían y le crecían más. Entonces dije, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Por qué le están creciendo los pies a mi hermano Otto? Es que yo voy a extender su ministerio a nivel evangelístico como él no se lo ha imaginado.
Ya lo sé. Y está confirmando lo que usted me está diciendo ahorita. Otra parte es personal, creo que se lo voy a decir a usted. Miren, mis hermanos, esto es tremendo. Va a haber refuego, acción y reacción, ¿verdad? Hay que prepararse bien a entender esto, porque el que no lo entienda se va a ir. Es la división en la palabra profunda. Se me viene a mi mente en este momento de decir que nosotros no estamos bautizando a ninguno por los muertos. ¿Sabe por qué lo quiero aclarar? Porque no va a salir la noticia acá que lo estamos haciendo. No. Contando estuve una experiencia sucedida en otra iglesia que viene a apuntalar la idea de que ese misterio va a ser develado. Pero va a ser develado a su tiempo, en su momento, y nosotros estamos parados en lo que estamos recibiendo y hasta ahí, hasta que nos lo revelen claramente cómo va a ser, porque solo han revelado que va a haber algo de eso, pero cómo no sabemos, pero ya tenemos una luz en esta experiencia. Entonces, repito, no nos estamos bautizando por los muertos, para que no vaya a salir ya otra piedra para el enemigo que nos la tire. Muy bien, ¿seguimos? ¿Dónde está otra pregunta? Pregunten, hermano, qué raro que no hay preguntas. Qué raro, están muy tranquilos los hermanos. Y ya cuando se ponen tranquilos los hermanos, yo me pongo intranquilo. Hermano, quisiera que nos explicara el objetivo principal, el por qué la resurrección de los muertos va a haber el deseo del bautismo de agua de los que no se bautizaron. ¿Cuál va a ser el objetivo principal? Sí, la razón es que todo el que va a entrar en el reino de Dios no entrará nadie sino nace de agua y del Espíritu. Tiene que ser bautizado en Espíritu y en agua, como el Señor lo ordenó. Ahora, muchos que no lo pudieron hacer, no lo hicieron, el Señor arreglará de alguna manera, como Él sabe hacerlo, cómo lo va a arreglar. Ahora, la razón de los muertos parece ser que los muertos que no están completamente restaurados en algún aspecto, como el bautismo, y tienen que entrar en el reino, no se van a poder levantar en la resurrección, sino hasta que completen ese requisito u otros requisitos. De tal manera que la impresión que da es que los que no estuvieron, no serán, como dijimos, no serán perfeccionados, si nosotros no están en la perfección plena de todos los detalles, de alguna manera los van a complementar en la comunión de espíritus. Cuando esté el velo tenue y que esté ya el más allá tan cerca, que ya no se va a saber si estoy allá o aquí, que fue lo que dije la otra noche. No, esto no va a ser ahora, hermano, eso no va a ser ahora. Este Señor primero enviando sueños, enviando visiones, enviando esto. Los muertos que están viendo no son resucitados, son proyecciones de espíritus que vienen a alguna misión específica, como vino Samuel, como vino Moisés en la transfiguración, como regresó Lázaro, etcétera, como los muertos que resucitaron al resucitar el Señor. Hay base. Ahora, lo que estamos diciendo es que va a venir un momento, una época de tal ministerio, entre el ministerio ungido exaltado y el ministerio ya glorificado de la resurrección, que ya no habrá secretos de ese tipo. Entonces, nosotros vamos a estar platicando con gente que estaba muerta, pero está resucitada. Ahí sí, ya resucitada, con cuerpo glorificado. Y nosotros vamos a estar exaltados de tal manera, o glorificados, o a ser glorificados. La cosa es así, aparecen los muertos, hay una comunión de santos, etcétera, exaltación nuestra, y luego viene la glorificación nuestra todavía aquí. Y ya glorificados, hermano, qué cosas vamos a saber. El espíritu comunicará con otro espíritu, saber esto y lo otro. Si uno se pone a practicar eso ahora, pues claro que es anacrónico, es fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Aquí, si suponemos, estamos hablando con hermanos que no son de pechuga de pollo, sino de algo más fuerte, de carne de tiburón. Hermano Otto, ¿Por dónde va la cosa? Sí. cuando se habla de doctrina apostólica y su restauración, quiere decir que se va a volver a hacer lo mismo que hacían los apóstoles antes a través de apóstoles ahora.
primero y Esa después. la impresión que nos da es de que realmente ya habían muertos no resucitados que se aparecían antes para pedir que se bautizaran por ellos. Seguramente, esa es exactamente la idea. Pero no a practicar así a media vez, no sé, no haya pues las experiencias. Resulta alguien, en momento voy a bautizarme por mi abuelo, por mi tatarabuelo, y no tiene aviso ni tiene venida de comunión. Mire, hermano, la clave de todo está en esto. Por favor, me van a entender esto. La comunión con los espíritus hechos ya perfectos, de eso no sabemos nada. Sabemos de la comunión con los hermanos. Y no está ordenada, sabemos de comunión con ángeles, hermano. Y no en el mismo plano está ordenada la comunión con los espíritus hechos ya perfectos. ¿Y cuando usted me cuenta una experiencia? Yo he platicado con hermanas, especialmente una hermana, que tuvo la experiencia plena que le vinieron a confirmar asuntos de su padre y le confirmaron que su padre estaba salvo y vinieron los datos que se fueron a confirmar en la vida real y coincidían. O sea, cosas que ya hay, pero no podemos hacer doctrina de eso. Lo que estamos diciendo es que lo que está pasando va rumbo a eso. Porque, hermano, aparte es el ministerio ungido y aparte es el ministerio exaltado y glorificado, sin mancha y sin arruga. El Señor nunca, mejor dicho, la iglesia primitiva nunca tuvo el ministerio sin mancha y sin arruga de iglesia gloriosa. Tuvo el ministerio ungido en exaltación y hubo personas como Pablo que no sabían si estaban del otro lado de este. Ellos vivieron esa dimensión. Un Pablo que hablaba, él habló con gente que ya se fue y regresó. Juan habló con gente que ya estaba arriba y regresó. Ellos tenían plena comunión con los espíritus hechos ya perfectos. Y no son exclusivos. Está pronosticado, profetizado la palabra. En Hebreos 12, 24, 25. ¿Cuándo iremos a vivir eso? ¿Será herejía vivir una cosa que está profetizada, anticipada? No. Yo la quiero esa. Yo quiero eso. Amén. Otra pregunta por ahí. Por favor, antes de hacer la pregunta, hermano, en el pasaje dice dos cosas. Comunión, tres cosas. Con ángeles, comunión con hermanos que están inscritos. Eso es con los hermanos que todavía están en la tierra. Pero también dice con los espíritus ya hechos perfectos. Esos no están aquí. ¿Y la comunión dónde está? 12:23. Ahora dígame por favor, ¿dónde está esa comunión, hermano? La iglesia primitiva, usted como usted sabe que no nos narraron todo, no escribieron todo, usted atisba en la iglesia primitiva algo de eso, pero no todo. Pero se ve algo que nosotros no tenemos. Aleluya. Hermano, solo quizá a manera de testimonio, allá en la iglesia de Chimaltenango hemos tenido por lo menos 2 o 3 experiencias con respecto de lo que usted ha hablado. Por ejemplo, el caso de una familia que es inconversa y que un hermano muy amado falleció hace como 6, 7 meses y un miembro de la familia estaba durmiendo y dice que empezó a soñar y le apareció el hermano que había muerto y le empezó a hablar y qué tremendo, porque le dijo que procurara salvarse porque los tiempos que estábamos viviendo eran ya los tiempos finales. Y fue un mensaje tremendo que recibió este hermano. Y otro caso que fue una cosa también literal, donde el hermano salió de su casa en la noche, un hermano de la iglesia, y al abrir, salió de su cuarto y salió a la puerta de la calle, y al abrir la puerta dice que contempló una llanura y su esposa, que murió también hace algunos días, él la vio literalmente que vino
y lo vino a consolar y le dijo, no temas porque es poco tiempo, nada más lo que tienes que esperar. Y ahora con respecto a la administración de lo que usted dice que va a ser en espíritu, también una hermana tuvo una experiencia así de que un hermano llegó y le empezó a ministrar y le empezó a hablar y le dijo también sobre lo mismo, es ya poco el tiempo que queda para estar sobre la tierra. Creo que hay miles de experiencias, no podríamos contarlas todas, de esta realidad. Ahora, hermano, yo he platicado con personas que una de ellas se convirtió, impío, fíjese, en un impío, pues no está hablando de cristianos, que había oído el evangelio desde niño y se convirtió porque personajes de vestido blanco le llegaron a hablar a la cama y le dijeron, tú te tienes que convertir porque el Señor te tiene en la lista, arrepiéntete, etcétera. Él pensó que no había sido un sueño, como cuando dice Pedro que no sabía si era sueño o era visión. Entonces dice que se dio vuelta, pensando que estaba soñando. Y hermano, entonces le empezó a pasar el Armagedón enfrente. Y se cayó de la cama. Cuando él vino a sentir, estaba tirado, porque espantado los bombazos y la refriega que había. Y se convirtió, hermano. O sea que hay visitaciones angélicas, espíritus hechos perfectos, etcétera. Por favor, ¿quién fue el que llegó a decirles a los discípulos cómo era eso de la cruz? Aparte de Elías, ¿no fue un muerto? Y un muerto que no había todavía resucitado. Hermano Otto, volviendo al origen del estudio, voy a tratar de explicarme y por favor lo que voy a decir no se me interprete mal. Creo que esta plática surgió como una inquietud del Departamento de Evangelismo, porque el Departamento de Evangelismo ha estado extremadamente descuidado por la mala interpretación que, tenemos que decirlo lamentablemente, algunos hermanos que enseñan la palabra en la iglesia de lo que usted ha enseñado, se menoscabó, se ridiculizó, se desbarató, se acabó con el ministerio evangelístico. Surgió este deseo, esta inquietud, esta idea. ¿Cuál es el verdadero evangelismo? Nosotros en Guatemala... ¿El que acabo de escribir? Permítame, sí hermano, permítame. En Guatemala lamentablemente no tenemos un ministerio evangelístico de mucha experiencia, concretamente de experiencia, para que nos señale cuáles son la práctica, no la teoría, sino la práctica para hacer el evangelismo. Entonces, si me permite hermano decir esto, queremos, tal vez usted nos ayuda, para inquietar el corazón de los pastores, para que se dé la libertad y que colaboren con el departamento evangelístico para hacer evangelismo. Ahora, no vamos a pretender hacer un evangelismo a nivel de ministerio restaurado. Creo que todos los ministerios están en restauración y que los hermanos no vayan a ver mal que lo que ellos están esperando que suceda en las campañas evangelísticas es a Felipe o a Pablo, no suceda, sino que queremos la colaboración de ellos, no queremos el menoscabo, no queremos el menosprecio. Entonces, por ejemplo, la plática tomó un giro totalmente diferente. Les interesó más porque está alrededor de un ministerio apostólico. Pero la verdad, hermano, es que necesitamos, tanto los pastores como los evangelistas, que se nos toque exclusivamente ese tema. Yo sé que la efervescencia es tremenda y el deseo de saber de los muertos es maravilloso. Pero, hermano, si no tocamos una cosa exclusivamente y tocamos otra, yo creo que habría conflicto. En 5 minutos, sí. Si me permite, hermano, quizá tal vez habría, si nos diera usted la oportunidad de tener una plática exclusivamente, tenemos la inquietud evangelística con su ministerio para que podamos entendernos mejor. ¿Por qué no citamos de una vez a los pastores a una reunión general la próxima semana que la podamos fijar de acuerdo a mi horario que tengo arriba, calendario que tengo arriba, mi hermano? Porque es necesario esto que está diciendo el hermano. Déjeme 5 minutos para que a lo menos satisfaga su inquietud. Lo que veo es lo siguiente. El plan que hay es evangelizar a todo el que es evangelizable, ¿no? Ojalá fuera bajo la alianza. Es cierto, no estamos a nivel máximo todavía, pero podemos ir a ese nivel.
Entonces, ni los pastores ni los evangelistas estamos en ese plano como para excluirnos el uno al otro, sino que estamos pidiendo, aparte de esa reunión que va a haber, a los pastores locales del área de Ministerio Selim, que abran sus puertas al evangelismo que se va a iniciar, que se está dando, porque es un evangelismo que va a abarcar evangelismo masivo, va a ir a las masas, evangelismo de reforzamiento, de equipamiento de ministros. Entonces la iglesia debe abrirse para que ahí haya una campaña evangelística por un evangelista que además va a dotar a hermanos, o va a llevar equipo de gente, o va a llegar después gente, maestros, etcétera, que van a llegar a hacer seguimiento a la campaña, de tal manera que no sean aquellas campañas, una carpa, 4 iglesias reunidas, y se va el evangelista y se acabó todo, y no queda nadie, sino ese es el que hemos criticado, hermano, y yo lo he criticado personalmente porque no es el evangelismo de la Biblia, hemos criticado el evangelismo que los hombres hacen. Sin embargo, podría quedar, como ha quedado, la impresión que estamos renegando del evangelismo. Y no, de ninguna manera. Iba a decir algo ahí. No, yo creo que van a dispensarlo los. No, con unos par de muertos levantados, no, tal vez ahí se levanta alguno, pero si no se levanta, literal que se levanta en espíritu. Pero mire, hermano Tim, tiene usted razón, hermanos pastores, vamos a llegar a reforzarlos. O sea que entonces si se cierran, entonces no van a tener ayuda evangelística. Lo que queremos no es reunirlos nada más para que cooperen en una campañona, no. Eso será otro plan aparte porque no estamos en contra tampoco de las campañas masivas. Sí. Sí, así es. Yo voy a hacer evangelismo porque esa es mi función. Sí. Creo que si nos ubicamos en el verdadero orden cada uno, lo que tenemos y lo que no tenemos no lo tenemos. Sí, no, pero yo no me voy a poner a hablar de la parucia, hermano, porque no es esa mi función. Voy a ponerme a hablar y a presentar a Jesucristo, sí, porque a eso Dios me llama. sí, entonces pero queremos que nos entiendan los pastores cuál es la función. Sí, y que haya quienes equipen a los locales. Que el evangelista no sea solo un evangelizante, sino un preparador de evangelistas. Hermano Otto, tal vez el asunto es que la iglesia misma sea una agencia evangelizadora. A eso vamos, pero que se abran los pastores. Solo digo dos palabras nomás. Que el ministerio evangelístico sirva para dar solidez y fuerza misionera a los ya convertidos, para que los convertidos sean una onda expansiva. Eso es lo que estamos diciendo de equipar a los santos. Amén. Para el evangelismo. Amén. Pero que haya cooperación para que el evangelismo se haga ahí, alrededor de la iglesia o de las iglesias donde se va a hacer, para que quede un seguimiento que consolide el resultado de las campañas. Mano Maynor quería también. Hermano, disculpe, fíjese que yo creo que esto del evangelismo, pues, para cada ministerio tiene que ser una visión específica, pues, en lo que es el pastorado. Yo creo que no se trata solo de apacentar y todo eso, sino que tiene que ser buscar visión evangelística, y todo lo que se ha estado hablando yo lo veo como una confirmación de lo que Dios ha estado haciendo, ¿verdad? Fíjese que en la iglesia, pues, el Señor nos dio una visión y estamos trabajando en evangelismo. La forma como estamos trabajando es que pusimos núcleos en los diferentes lugares de la colonia, y a todos los hermanos de la iglesia los agrupamos por núcleos. Creamos 8 núcleos, y ahí cada grupo está formándose en determinado núcleo, ¿verdad? Y velando por cada grupo. Tuvimos el primer discipulado, reunimos aproximadamente unas 25 personas inconvertas. Mire, hermano, tal vez si eso lo van a decir en la próxima reunión, porque ahorita tenemos el tiempo muy limitado. Todos los planes, preguntas y proyectos lo podemos hacer en esa reunión que vamos a hablar exclusivamente, sin sermón, sin enseñanza, solamente de lo que el evangelismo. Mire, si se está restaurando alabanza,
Si se está restaurando cada ministerio, ¿por qué no se va a restaurar el ministerio evangelístico? Lo que estamos tratando ahora es decir que el evangelismo debe volver a su cauce normal, en donde el evangelista es cabeza de evangelismo, haciendo que la iglesia se vuelva evangelística, la iglesia completa. Mi hermano quería hablar allá, pero había pedido la palabra antes, hermano. Se lo pasan allá al hermano. Amén. Hermano, pienso que tal vez en algún aspecto tal vez se puede estar malinterpretando tal vez las enseñanzas, y considero de que todos, aún los ministros como pastores, tenemos que aprender a recibir sobre todo la guianza del Espíritu. Ahorita que tuvimos la oportunidad de hacer un viaje, tuvimos la oportunidad, estaba Carlos Anacondia en la ciudad de Chicago. Ese personaje pues ya creo que todos lo conocen acá, o lo conocemos al menos de nombre, porque el Señor hace portentos y maravillas cada vez que lo hace. Sin embargo, la experiencia es de que lo menos deseable de ir a ver a Chicago era a Carlos Anacondia, porque era un escándalo, era un relajo, todo era un show que se montó de lo que ocurría allá para ver si se pasaba lo mismo en Chicago, y allá no pasó nada, era aburrido, era tanto que a mí me llamó la atención conocerlo personalmente, y cuando me contaron cómo estaba todo, ni eso quise ir a hacer, porque me dijeron, eso es decepcionante y todo. Sin embargo, no es lo mismo cuando está operando bajo la unción, y ese es un ministerio genuino llamado por el Señor. De tal manera que aunque sea un ministerio evangelístico o sea un ministerio pastoral o profético, pienso que lo más importante no es dónde se vaya a estar, sino que estemos todos en el espíritu, en el lugar en que Dios quiere para estar haciendo el asunto, porque se puede hacer incluso una programación de evangelismo, pero esa programación puede basarse más tal vez a nuestro deseo que a la voluntad de Dios. Eso, lo que queremos es la alianza plena del Señor. Entonces yo solo quería compartir que esta experiencia, porque sí puede ser que algunos ministros estén esperando, pongamos un evangelista a la manera de Felipe, y no pasa nada. Van a llegar a su tiempo, ¿verdad? Van a llegar otros que van a hacer peores, más cosas también, ¿verdad? Sí, van a llegar 7 veces más grandes que Felipe. Yo diría que mientras le llega el micrófono al hermano allá atrás, que van a haber ministerios más gigantescos, más que los ministerios de la iglesia al principio. Se va a quedar pequeño el ministerio más grande de la iglesia primera que los ministerios que van a ver ahora en la iglesia final. Gigantes van a ser. No se va a saber si son hombres o dioses con minúscula. Hermano apóstol, gracias por la invitación en esta mañana, porque no siendo de la misión, pero comparto los mismos sentidos de ustedes. Pero quiero decirle, hermano, como evangelista, que la obra que el apóstol estaba enseñando esta mañana es lo que Dios está haciendo mundialmente ahora. Y hemos visto por experiencia que los milagros grandes no están sucediendo debajo de nuestras carpas ni en los salones. Los milagros están sucediendo en los hogares. Hemos tenido como evangelista, oiga bien, hemos tenido que humillarnos delante de la mano poderosa de Dios. Y hemos tenido que saber que no es el púlpito, que Dios no ha llamado al púlpito. Hemos tenido que bajar al nivel donde Dios no ha llamado. Y hemos tenido que salir. Y lo precioso no es que llevemos el título. El título basta y sobra y diploma hay. Lo que llevamos es la unción que Dios nos está llevando, hermanos. Amén. Y cuando usted llega a la iglesia, como llegamos, Dios respalda. Y no hay que decir, bueno, estamos esperando que pase. No hay que estar en espera que venga un Felipe, porque a veces hay un Andrés sentado. Hay un Andrés que solamente le dice, mira, vente, que Dios en esta noche lo va a hacer, y sin que el evangelista tenga parte ni suelta en el asunto, porque no es el evangelista, es Cristo. El Señor hace milagro. Y yo quiero decirle, hermano, que doy gracias al Señor, porque yo tuve que venir de los Estados Unidos para escuchar esta clase, para que se confirmara en mí. Yo no sé de ustedes, pero esto para que se confirmara en mí las cosas que Dios está haciendo. Muchas gracias. Yo creo que estamos interpretando la palabra, y la palabra donde la interpreten van a confluir en lo mismo. Lo que pasa, hermano, que ha habido un evangelismo de estrellas máximas, diríamos, ¿verdad?, que menoscaban inclusive a los otros ministerios evangelísticos, pero va a volver el evangelismo iglesia.
O sea, evangelismo de los santos, con ministerios evangelísticos dirigiendo, con ministerios evangelísticos llevándolos a la meta. Muy bien, si es para preguntas, sí. Hermano Otto, yo solo pensaba esto, hermano, con respecto a lo que decía hermano Agustín. Creo que algo que sería muy bueno en nosotros que tuviéramos más comunión con otros ministerios. Porque sí siento que hay algo que se podría decir de menosprecio al ministerio evangelístico, al ministerio de pastor y al ministerio de maestro. Yo creo que sería muy bueno, hermano, que nosotros tuviéramos una comunión con los ministerios que hay en la... Es que lo que decíamos es hacer circular en todo el cuerpo del área nuestra los ministerios primarios. Eso, para que vayan viendo todo eso. Para que tengamos esa comunión, lo creo yo, hermano. Que haya entonces comunión. No haya ese menosprecio a los otros ministerios. Creo que eso nos va a ayudar, nos va a fortalecer en las congregaciones. Y a la verdad el pueblo se va a ver bastante edificado, hermano. Creo que el último punto que podemos decir es que los hermanos pastores estén pendientes, aparte que se va a decir qué fecha, pendientes de que van a llegar a hacer evangelismo, y no estamos en contra del evangelismo masivo, pero bíblico, que sea bíblico nada más. Ahora, entonces ya con esa apertura, vuelvan los hermanos pastores a tener confianza en el evangelismo. No se está suprimiendo, no hay quien lo pueda suprimir, como no hay quien pueda suprimir cualquier otro de los ministerios, ¿verdad? Entonces, vamos a darles el hombro de compañerismo, de apoyo a los evangelistas de nuestra misión, por ser nuestra área, pues, y a evangelistas que nosotros tengamos certificado que el Señor nos va a ir mandando, porque no nos vamos a hacer solos nosotros. Siempre hemos sido abiertos a lo que Dios diga. Amén. Con esto cerramos y ya con esta pregunta. ¿O hay otra? Hermano Otto, quisiera decir con todo mi corazón, en cuanto a la doctrina que usted nos ha estado dando, sabemos que son cosas nuevas y al terreno general de la iglesia, digamos que es muy diferente, por decirlo así.